Melanie Zendoya, buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Tu hijo mayor sabe que estás esta noche en la radio? Sí sabe, sí sabe. ¿Y va a escuchar la entrevista? Pues seguramente. Ya que estamos hablando de él, cuéntame cómo es. Hombre, él es el protagonista. Bueno, es un fenómeno. Es un niño muy sensible, muy divertido, cariñoso cuando se deja. Pero sí, es un fenómeno. Y esta es la pregunta que les va a hacer que le vuele la cabeza a los oyentes. ¿Desde cuándo os conocéis, tu hijo mayor y tú? Pues desde hace 3 años y medio. ¿Y él tiene? Tiene ahora 14 años. A veces la vida se complica antes de tiempo, cuando todavía uno está en la casilla de salida, cuando los padres de uno no pueden hacerse cargo de él, porque su vida en algún momento también se puso cuesta arriba, la de los padres. Y bueno, pues esta noche vamos a hablar de ese momento, ¿no? Hoy vamos a hablar del acogimiento familiar, en concreto del programa de acogimiento familiar especializado que funciona en Guipúzcoa, que es de donde es Melanie. Quédense con ese concepto, el especializado, porque en este programa se exige que al menos una de las personas que acoge tenga una formación específica. Melanie, en tu caso tú eres psicóloga. Eso es. Y entonces afrontas la crianza de tu hijo mayor como madre, pero también como profesional. Eso es, las dos cosas a la vez. Quiero preguntarte por lo de que le llames hijo. Puede resultar incluso hasta raro. No, para mí no. Es mi hijo y de hecho yo estaba pensando en esta entrevista y decía, claro, pues no quiero tampoco dar sus nombres, entonces tengo que hacer todo el rato la diferencia de hijo biológico, hijo de acogida, y es algo que no me gusta. Por lo tanto, tú eres madre de acogida especializada, digamos, porque lo vives como madre, pero también como psicóloga. O sea, podemos decir que te enfrentas a la parte más, no sé si hermosa, de la maternidad de acogida, pero también te enfrentas a la parte más cruda de la gestión psicológica de una infancia difícil. Sí, así es. ¿Cómo fue vuestro primer día juntos? Uy, pues lo recuerdo súper emocionante. Le tengo muchísimo cariño a esos primeros días juntos. Éramos los dos un manojo de nervios, pero yo creo que él tenía mucho más miedo que yo. Y fue muy, muy bonito. Muy bonito. O sea, que además lo recuerdo con... es un recuerdo muy vívido, ¿no? Que sorprende, que ha pasado tantos años de esos momentos que sabes que van a ser importantes y que se te quedan en la memoria. Quiero contarles a los oyentes que, obviamente, por respeto a la historia de tu hijo mayor, que no deja de ser un menor, hemos llegado al pacto de que no vamos a hablar de él nada, no vamos a contar nada de dónde viene ni nada, vamos a hablar de la experiencia como tal. Por eso me parecía importante decirles a los oyentes, porque estarán diciendo ya, pero que me hablen de él. Bueno, no lo vamos a hacer, por respeto a él. Pero sí que quiero saber cómo le explicaste que iba a vivir en tu casa. Él ya lo sabía. O sea, antes de venir a vivir con nosotros se hizo todo un trabajo con él, entonces él tenía que digamos que consentir, que estaba de acuerdo y que quería ir a una familia, entonces él ya sabía que iba a venir con nosotros. ¿Y cómo fue ese momento de empezar a vivir juntos? Pues fue un poco raro, no te voy a mentir, claro, tenía 11 años, no era como un bebé, ¿no? Que algo que se va dando progresivamente, ya era mayor, entonces estábamos muy cortados, pero es verdad que yo tenía información sobre las cosas que le gustaban, las cosas que le podían motivar más, y entonces pues fue un poco una fiesta. Vamos a hacer todo el rato cosas que nos gustan y que sean de diversión, y luego ya las cosas un poquito más duras ya irán viniendo, ¿no? Pero los primeros momentos son pues una luna de miel, y de hecho así se entiende, ¿no? Que esto es un proceso y que las primeras fases siempre son muy, muy bonitas porque todos enseñamos la cara amable. ¿Hay que hablar de la mochila que trae al principio o no? Yo no lo hice al principio. No, primero yo creo que es más importante pues establecer un vínculo y que además él y toda la familia tenemos que reajustarnos. Él se tiene que hacer un hueco y todos los demás tenemos que hacerle un hueco. Entonces hay como mucho movimiento entre todos los miembros de la familia. Entonces no vamos a empezar a abrir melones que igual luego no sabemos cerrar. Entonces yo creo que lo primero es hacer otras cosas. Hay algo que decíamos antes, que tú afrontas esto como madre, pero también como psicóloga. ¿Cómo diferencias eso? ¿En qué momentos, yo qué sé, en la cena le tienes que echar una bronca y desde qué perspectiva se la echas? Sí, o sea, eres su madre unas horas y luego un ratito eres su psicóloga y haces terapia, y es que eso no funciona así. Yo creo que es importante entender cómo trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, pues a ver, muy resumido, para no pegar la turra, nosotros primero tenemos que observar, tenemos que detectar cuáles son aquellos aspectos que más atención merecen de su historia, ¿no? Por las dificultades que ellos pueden tener. Elegimos, priorizamos 2 o 3 con los que
son los objetivos, que bueno, los llamamos así en el plan de trabajo, podemos estar con ellos pues 6 meses, 1 año o incluso más, ¿no? Pero creemos que son los más importantes. Entonces, una vez que ya tenemos eso elegido, tenemos que ver qué estrategias vamos a usar para llegar allá. Entonces aquí puede ser muy creativa, ¿eh? Cada niño tiene su historia, su manera de entender, su edad, cuánto tiempo llevan en el acogimiento. Aquí cada acogedora pues va construyendo esas estrategias. Entonces pueden ser una pregunta clave concreta mientras hacemos los macarrones. Puede ser una conversación después de ver una película o puede ser, yo que sé, un ritual antes de ir a dormir, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo, y dejando un poco a un lado toda esta palabrería, estas palabrejas más técnicas, me gusta verlo como un camino, ¿no? Que nosotros pensamos, y con el equipo técnico siempre, esto una familia por sí sola no creo que pueda hacerlo, ¿eh? Pero bueno, en conjunto trabajamos, hacemos un camino y yo cada día con pequeñas cosas me voy ajustando para acompañarle a él a través de ese camino, porque sé hacia dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, soy madre 24 horas y soy psicóloga 24 horas y no te podría hacer una distinción, ¿no? Pues ya ves que es todo el rato ir modulando y ajustándote en base a lo que él necesita. Entonces, lo que decías de echarle la bronca, yo sé que hay una manera muy concreta de la que no le puedo hablar. No es porque soy su madre, porque soy psicóloga, pues no te sé decir exactamente, pero yo sé que hay una forma en la que él no tolera, entonces yo no le hablo de esa manera porque lo sé que eso le hace daño, sé que eso luego nos va a generar mucho movimiento emocional, entonces no lo hago de esta manera. No sé si me he explicado. Sí, claramente. Sí. Claramente. Claro, lo que pasa es que entonces habrá momentos familiares en los que se mezcle también, no sé si la palabra es terapia, pero que se cruce ahí también en medio, ¿no? Sí, por yo eso. Un viaje en coche con el resto de tus hijos también. Y ahí. Claro, es eso. Ahí hay No, un los poco viajes de en coche todo. no se pueden, no, esos no cuentan. Esos no cuentan. Sí, claro, es que es verdad. O sea, es una experiencia que te atraviesa a todos los niveles y a todos los miembros de la familia. Yo creo que la apuesta que hacemos también es muy arriesgada por eso, porque es para todos. No es un trabajo que solamente me lo hago yo en mis 8 horas, sino que se puede ver afectados positivamente y negativamente. Entonces, toda la familia está, digamos, implicada en eso. Entonces, mis hijos, el resto de mis hijos biológicos, por hacer la distinción, también ven estas cosas. Entonces, sí, claro que nos afecta a todos. ¿Ellos lo consideran un hermano? Sí, ¿no? Total. ¿Cómo es su Totalmente. relación? Pues su relación de hermanos. O sea, se quieren y se pelean a partes iguales. Sobre todo con el mediano, que es mi hijo biológico mayor, Sí. que tiene 5 años, la otra es muy pequeñita, tiene casi 2 años, todavía no se entera mucho. Entonces la relación entre ellos yo creo que es muy, muy normal. Hablaba Melanie de que hay un equipo técnico en el que se apoya. ¿Cómo es este equipo, Melanie? Sí. Pues aquí tenemos a Alberto, al director, que él me acompaña, pero también pues yo tengo una referente técnica, Amaya, en el equipo, y es a ella la que siempre me tengo que dirigir, y que de hecho, pues menos mal, ¿no? Porque hay muchas situaciones que cuesta interpretar, pues cuando estás dentro Sí. Te falta perspectiva, o sea, no puedes ser juez y parte, ¿no? Entonces cuando estás ahí necesitas a alguien que te dé esa visión de fuera y que te diga, oye, ¿no crees que esto siempre hay algo por debajo? Es un niño que quizás que se porta mal es porque está sufriendo, entonces no te puedes quedar en que se porta mal. Decía Melanie, tengo aquí al lado a Alberto. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Alberto Rodríguez es el director del programa de acogimiento familiar especializado en la Diputación Foral de Guipúzcoa. A pesar de que estamos en estudios distintos, yo ahora mismo estoy en el estudio de Radio Madrid y vosotros todos estáis en el estudio de Radio San Sebastián, tengo aquí una pantallita en la que te veía permanentemente darle la razón con la cabeza a Melanie, ¿no? A sentir ante lo que iba explicando. Sí, sobre todo porque además lo estaba explicando muy bien. Fíjate, a veces lo solemos decir que quien hace el trabajo de las 24 horas al día es Melanie y su familia. En el día a día, y a veces se trata de cómo ayudar a reparar sufrimiento, porque siempre detrás de todas las conductas complicadas que pueden tener niños y niñas que han sido separados de sus padres y madres siempre hay sufrimiento, y entonces el objetivo es cómo ayudarles mientras se come garbanzos, porque el objetivo no es que vayan a hacer tratamientos a otros sitios, sino que es cierto que los ojos, las manos de Melanie, de su marido, directamente eso es lo que realmente ayuda a reparar. Y eso es lo que tenemos que hacer, un trabajo de equipo bonito entre lo que hacen ellos, que son los que ayudan a hacer magia, y la parte de los técnicos detrás, que tratamos de darles todas las herramientas posibles para cómo poder seguir haciéndolo. ¿Pero qué tipo de herramientas necesitan estas familias?
Pues muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos que trabajar, pues a veces igual con chicos con mucho sufrimiento tenemos que ver cómo lo hacemos, a través de la palabra o lo hacemos a través de las imágenes. Lo hacemos a través de películas, de vídeos, lo hacemos a través de que traigamos a una persona, como nos pasó hace un tiempo que trajimos a un chico que había tenido una historia muy difícil en su historia, que lo que buscábamos principalmente es que todos ellos conectaran con su propio sufrimiento y empezaran a poder sacarlo. Entonces, las herramientas que es pensar todo el día y orientar a Melanie y al resto del equipo en, oye, si tenemos que ayudar a un chico a que mejore y reduzca su sufrimiento, ¿qué lo hacemos? Hablando, que es difícil, dibujándolo, pintándolo, con música, y a veces tenemos que usar todas, pero necesitamos casi los ojos y las manos de Melanie y de su familia, y luego los técnicos intentando dar todo lo que se pueda. Me gustaría fijar conceptos bien esta noche. El acogimiento familiar no sustituye a la familia biológica y tampoco es una adopción, ni un paso hacia ella, ¿no? Eso es. De hecho, en un acogimiento familiar siempre es importante que cuando se mantiene un acogimiento familiar, una criatura, un acogimiento familiar, es porque es muy importante que mantenga el sentido de pertenencia con sus padres biológicos. Pero fíjate, además, en este acogimiento familiar especializado, solemos decir, ¿no? Muchos de los chavales tienen historias traumáticas terribles debajo, tienen momentos de gran descontrol, no solo dificultades para expresarse, pero decimos, ¿cómo va a poder Melanie, su familia, igual que el resto de las familias guipuzcoanas, reparar si no conseguimos que los padres biológicos también participen y ayuden a reparar la parte del daño que originó todo esto? Entonces, los padres biológicos son una pieza fundamental. Sin ellos es complicado y a pesar de eso, pues a veces podemos tener momentos difíciles. Pero es un trabajo conjunto. No podemos prescindir de nadie. Se trata de reparar para que cuando lleguen a los 19 años y medio el sufrimiento sea más pequeñito y puedan tener una vida lo más normalizada posible, porque si no, el sufrimiento se extenderá en el tiempo. ¿Por qué 19 años y medio? Bueno, esto quizás ha sido porque en Guipúzcoa la Diputación apostó porque no solo los chavales fueran atendidos hasta los 18 años de edad, sino que pudieran ser atendidos en Guipúzcoa hasta los 19 y medio. Por desgracia, en general, en el sistema de protección a la infancia se suele atender a los chavales hasta que cumplen los 18 años, pero el hijo de Melanie podría estar con ellos directamente hasta que cumpla los 19 años y medio y incluso mucho más tiempo, pero hasta ahí también. ¿Piensas mucho en ese momento, Melanie? Pues no tanto, y debo decirte que este es un miedo muy común y que lo tenía, bueno, era una de las cosas que me impedían dar el paso, ¿no? Y además todo el mundo me decía, pero es que luego se va a hacer mayor de edad y se va a ir y va a desaparecer. Y claro, con el tiempo me he dado cuenta de que eso no es así, que realmente el vínculo dura mucho más de lo que lo hace la convivencia, entonces se marchará pues cuando esté listo o cuando se decida así. Pero sé que eso no quiere decir que se vaya a marchar de nuestras vidas ni nosotros de la de él. ¿Das a tus hijos pequeños toda la información sobre la mochila que trae tu hijo mayor o esto hay que dosificarlo? ¿Cómo es esto? Ya, esto ha sido muy difícil también para nosotros. Mira, te voy a contar una anécdota de mi hijo, que cuando tenía 3 años, ¿no? Estábamos viendo en familia un corto que se llama La vida de Calabacín, que es muy bonito, está hecho así como de dibujos y tal, pero narra la historia de unos niños que viven en pisos y cuentan que no pueden vivir con sus padres biológicos, ¿no? Entonces mi hijo me pedía todo el rato ver esa película. Claro, Víctor, mi marido y yo estábamos un poco alucinando. Oye, pues mira, qué bien que le gusta, lo entiende todo estupendamente. Y claro, no fue así. Un día llegó y muy afectado nos dijo, Amaita, no quiero saber nada más de esta historia. Y nos lo dijo con mucho sufrimiento. Entonces yo creo que el problema de los hijos biológicos, por lo menos en nuestro caso, no es tanto la relación con el hijo de acogida, sino porque realmente estás trayendo una historia de mucho sufrimiento a casa, ¿no? Entonces ese momento para nosotros fue un momento de inflexión y de tener que pensar cuánto le vamos a contar, cómo se lo vamos a contar y, bueno, de qué manera, ¿no? Nos ayudó mucho. Cuando ocurrió esto, le pedimos a nuestro hijo de acogida que fuese él el que se lo explicase. Y entonces le explicó. Y entonces, entre ellos se entendieron muy bien porque eran 2 niños y tenían el mismo lenguaje, ¿no? Yo creo que eso le ayudó mucho a calmar, pero sí que desde entonces hemos tenido mucha duda y también a veces mucha culpa. Te voy a hacer una pregunta que igual puede ser dura y si no quieres contestar me mandas a tomar viento y ya está. Pero en relación con esto que estabas contando, ¿os llegasteis a plantear en algún momento si era justo para vuestros hijos biológicos introducir en casa un factor de disrupción y de dolor, como puede ser todo lo que trae vuestro hijo mayor? Pues nos lo planteamos después y como ya no había vuelta atrás, es lo que hay y tiramos con eso. Sabíamos que no había manera de volver atrás. No íbamos a volver atrás bajo ninguna circunstancia. Y, bueno, ninguna.
Esto también se podría matizar, pero desde luego que en ese momento no. Alberto, ¿qué requisitos hay que cumplir como familia? Pues fundamentalmente hay 3 requisitos. Uno, un acogimiento familiar especializado requiere que las familias, por lo menos en los casos de parejas, y no en las personas solas, por lo menos uno tenga unos requisitos a nivel de formación. Formación en psicología, trabajo social, educación social, personas que tienen grados formativos de integración social, pero también es muy importante que tengan experiencia profesional y laboral en la intervención con chavales. Fundamentalmente, ¿por qué? Las dos, porque primero, no se trata solo de cuidar, sino se trata de lo que decía antes Melanie también, de observar. Necesitamos de alguna manera a veces los conocimientos que nos aportan la formación para poder observar, y necesitamos los conocimientos que nos da la experiencia para cómo poder intervenir cuando hay un sufrimiento, un trauma que se revive en cosas de la vida cotidiana, para intentar ayudar a que eso se haga más pequeñito. Pero hay un tercer requisito muy importante, que es que todas las familias que se ofrecen para poder participar tienen que pasar por un proceso de valoración y de formación, donde vamos a ver los puntos fuertes y los puntos de dificultad. Y en ese proceso de valoración, aparte de valorar la estabilidad de pareja, la estabilidad personal, los apoyos con los que cuentan, tenemos que valorar qué grado de sus competencias técnicas, hasta dónde son personas que pueden hacer una intervención técnica, porque la titulación es una cosa, pero luego hay que estar preparado para poder intervenir. Y entonces son procesos de valoración duros, son procesos de valoración exigentes, pero no puede ser de otra manera, y eso nos ayuda a ver al final de qué manera podemos ayudar a la familia cuando empiece ese acogimiento, no solo a través del papel de Amaya, de nuestra compañera que va a casa periódicamente, sino también el papel de cómo poder trabajar, qué formación tenemos que abordarles y qué herramientas. Insisto, es un trabajo de equipo donde los profesionales que estamos detrás tenemos que estar dando herramientas para que las familias puedan manejarlo, porque fíjate, Melanie no lo ha dicho seguramente con palabras, pero yo que estaba aquí al lado, sobre todo como lo que ya sentía lo podía ir percibiendo. La mayor parte de una experiencia de un acogimiento es una experiencia emocional, donde a veces reparar se hace a través de lo que sentimos en las tripas. Y muchas veces hay que intentar utilizar que las tripas, lo que uno puede sentir en un momento, tiene que traducirlo bien, qué parte de lo que sientes es tuyo y qué no es tuyo, y por lo tanto te ayuda a sentir y a entender cómo está tu hijo. Entonces, esto es complejo y esto hay que ayudar a formarlo, porque cuando uno es capaz de diferenciar bien esos sentimientos que uno tiene, aprende a entender qué es lo que está sintiendo esa criatura que vive en tu casa y que se ha hecho uno o una contigo, y entonces puedes hacerlo mejor. Ese es el objetivo, formar para ayudar que la recuperación emocional que hablábamos se pueda trabajar. Y fíjate, Aymar, si me das un segundo, claro. Porque yo creo que hay veces, por ejemplo, que nosotros nos encontramos, y socialmente se oye mucho eso de los chavales con problemas de salud mental, con los problemas de conducta. Y yo, en mi experiencia, y llevo muchísimos años trabajando en esto, la mayor parte de todos esos problemas siempre tienen que ver con sufrimiento que no se ha gestionado bien. Cuando conseguimos que muchos de estos chicos y chicas, te va a parecer una tontería, pero cuando pueden expresar llorando y se dejan en brazos llorando con una persona a la que se sienten seguros, te puedo asegurar que de repente es como si dijéramos elementos de patologías y demás desaparecen. ¿Por qué? Porque son chavales que el sufrimiento se construye a través de patologías para intentar que no te afecten las cosas, pero hay que sacar el dolor para que pueda hacerse más pequeño. Y eso es el trabajo que hacen Melanie y Víctor en casa. ¿Cuáles son las preguntas o los miedos más frecuentes que tienen las familias de acogida? Yo creo que miedos son todos, porque lo que decíamos, por una parte, si lo que se está haciendo realmente genera impacto, ¿no? Si ayuda a los chicos y chicas, sabemos que sí, ¿no? Pero también luego mucho miedo con lo que tiene que ver con el futuro, qué va a pasar, ¿no? Y uno tiene que aprender a coger una bolita mágica para ver lo que va a pasar en el futuro es difícil, ¿no? Y uno se va quedando con el día a día. La experiencia te dice que después de muchos años, que todos los chavales directamente se llevan muchas cosas de la experiencia de un acogimiento familiar, que cada día en una familia de acogida especializada o de otro tipo, siempre es un día ganado en la vida de estos chavales, porque se llevan lo que son vinculaciones, recuerdos y experiencias que les van a ayudar a reparar una cosa que vivieron, que es que vivieron seguramente tener que separarse de sus familias y sentir una soledad profunda cuando han sido muy pequeños. ¿Cómo se convence a una familia para que se sume al acogimiento familiar especializado? Fíjate, bueno, nosotros fueron muchos meses de idas y venidas a la idea. Conocí el programa a través de un reportaje del periódico y dije, ostras, qué chulo, qué interesante. Se lo enseñé a Víctor, me dijo, guau, me encanta el plan, pero a ver, es que tenemos un bebé, es que quizás no. Venga, desechamos la idea. Luego nos volvió por otro canal, así fue como
que sí, que no, que sí, que no. Pero yo creo que tiene que ser así, porque no puede ser una decisión que nazca de la impulsividad, tiene que ser algo pues muy meditado. Entonces, cuando te das tiempo, ¿no? Como familia de, oye, hablar de todos los miedos, qué podría suponer, qué no, en qué nos cambiaría la vida. Claro, eso conlleva tiempo. Entonces, no sé, yo creo que primero tiene que haber un deseo y que cuando hay ese deseo yo animaría a la gente a dar el primer paso, porque los miedos hay muchos que luego se van cayendo, y conocer a otras familias para mí también fue imprescindible, ¿no? Conocer a otras familias que estaban en el programa y yo pensaba, joder, si otros pueden hacerlo, yo ¿por qué no? Y si hay problemas, pues ya pediremos ayuda, ¿no? Pienso que el camino se hace al andar, entonces si hay un deseo, una motivación, da el primer paso y luego ya irás viendo. Si alguien nos está escuchando y empieza a tener esa curiosidad por esta iniciativa, pero le da mucho vértigo no estar a la altura o que no salga bien, ¿qué le dices? Ya, que hay que convivir con esa sensación, sobre todo la de no estar a la altura. Además, sabes que es una persona que ya ha sufrido mucho, entonces precisamente te pones mucha más exigencia, ¿no? De no le puedes volver a fallar. Entonces eso te sobrevuela pues casi cada día, ¿no? Pero bueno, pero no puedes estar pensando en eso, ¿no? No sé. Claro, ya, pero es que muchas veces le ves sufriendo y te tienes que hacer cargo. Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Y yo, pero te digo que es imprescindible el equipo técnico y el resto de familias, y hasta la Diputación, que también en ocasiones nos ha ayudado. Pero escuchar, por ejemplo, a otras acogedoras, nosotros nos reunimos cada semana. Y yo escucharlas a ella, pues a mí yo me nutro mucho de lo que dicen, comparto un montón de experiencias con otras, ver cómo lo han resuelto, qué han hecho, si se pasa o no se pasa, y te da mucha paz. Entonces vas encontrando las estrategias para vivir con muchas emociones que a veces pues igual no gustan mucho, pero están ahí y les tienes que dar la manita. ¿Hablas con él de cuando sea mayor? Sí, porque además a él le da mucho miedo. La mayoría de edad para estos chavales pues es un abismo, ¿no? Y entonces él tiene mucho miedo de qué va a ser de él. Claro, tiene que construir desde cero toda una red de apoyos, que es lo que está haciendo, y tiene que echar raíces, que es lo que está haciendo, pero claro, pues siempre le entran dudas, ¿no? Si ya ha pasado una vez, ¿por qué no va a volver a pasar, ¿no? Y me vuelvo a quedar una mano delante y otra detrás. Y encima siendo mayor de edad, con toda esa responsabilidad. Entonces sí que hablamos mucho, sí, hay que naturalizarlo y a medida que se acerque más la fecha, yo creo que hay que buscar un plan A, B, C, D y tranquilo, que vamos a poder con ello. Alberto, ¿te consta si este programa se va a aplicar en otras partes de España, si está ya en camino? Sí, de hecho, el modelo de la Diputación Foral de Guipúzcoa se ha intentado poner en marcha y compartir con la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el Gobierno Foral Navarro, la Diputación de Álava, y el objetivo es poner en marcha todas las iniciativas. Son bienvenidas. Está claro que este proyecto busca ahora mismo intentar que 60 chicos y chicas de estas comunidades que he comentado puedan también beneficiarse de esta experiencia, teniendo en cuenta que en todo el estado podemos hablar de más de 17.000 chicos y chicas que están en centros de acogida. Como comprenderás, nada de esto va a resolver todas las historias de estos chicos y chicas, pero es que necesitamos todas las opciones posibles. Hay chicos que necesitan un trabajo intensivo y para ese trabajo a veces necesitamos que las personas que puedan hacerlo sean personas que estén preparadas, sean profesionales que igual en vez de estar trabajando como equipo técnico con nosotros, están trabajando como familia de acogida. Y por eso hay que dotar al programa a veces de ayudas económicas, de apoyos técnicos. ¿Por qué? Porque se trata de llegar donde, por desgracia, a veces las familias de acogida ordinarias o voluntarias, que se llaman en España, que hacen una labor preciosa y maravillosa, a veces no pueden llegar porque a veces, por desgracia, un niño de 7 años es vivido como si fuera un adolescente de 17. Y necesitamos que esos niños de 7, 8 años con sufrimiento, problemas de conducta, puedan tener una posibilidad, las que sean. Alberto, y si después de escuchar esto hay alguien que le pica la curiosidad y quiere más información, ¿dónde la puede encontrar? Pues animaríamos a que contacten a través de la página web de redesafe.org, donde ahí aparecen todos los teléfonos de las comunidades autónomas que participan, que se animen, como ha dicho Melanie, y sobre todo que se informen. Den el paso o no, ayudará a conocer más este programa. Melanie, ¿tú crees que tu hijo habrá escuchado esta entrevista hasta el final? No sé, a veces se aburre un poco del tema, ¿eh? De hablar del acogimiento otra vez esto. ¿Puedo cotillear una cosa? Ayer tuvimos una visita en casa, sí, muy bonita para ver una situación, un vídeo que estamos trabajando y demás, sí, y estuvo ahí los 30 minutos sin moverse directamente y aguantó muy bien, y eso, fíjate, es un éxito de la familia, porque
cuando llegamos al principio, cuando empezó el acogimiento, no podía aguantar más de 1 o 2 minutos y a día de hoy es capaz de estar aguantando a los técnicos dándole la chapa durante 1 hora y media sin parar y decimos, ha mejorado muchísimo. Esos son los signos que necesitamos observar. ¿Y qué te dijo Melanie cuando se fueron los técnicos? Chapa a esta gente, ¿no, mamá? No te creas, ¿eh? Le encanta. Yo creo que sentirse protagonista también hay una parte que le gusta, ¿eh? Sí. Melanie Zendoya, Alberto Rodríguez, muchísimas gracias, es que ricasco. Gracias a ti. A vosotros, un abrazo. I have a memory of a time and place where history resigned. Now my apology, all the light came into form and made my mind. Reach out to all the ones who came before you. Ponder what is right, you and I in defiance. Speak out, the conversation they afford you. Wisdom of the wise, you and I in defiance. And I come from conscience where there is no conjugation. I would rather be a flower than the ocean. And I held myself as something of an innovation. I would rather be devoured than be broken. All my life I tried so hard to separate myself from all that is and was and will be torn apart. You were running unafraid, I know it, but I've changed my way. You know I take it all to heart. Home is where you called my name. I've gone as far as the eye can blame. You said love may have lost its way. Now my life has been erased, and what I gave for you and for myself and for the holy name. You were running unashamed, and yours is mine, and all remains, 'cause nothing ever stays the same. Reach out to all the ones who came before you. Reach out to all the ones who came before you. Reach out, and all at once the pain restores you. Reach out, and all at once the pain restores you. All at once the pain restores you. I have a memory of a time and place where history resigned. Now in my reverie, for the guiding light